Amado Padre y Señor, Salvador nuestro, protección nuestra y socorro de nuestro corazón, amigo mío y sustento mío, ayúdanos a entrar hoy en tu presencia y habitar en tu palabra y recibir tu palabra y vivir conforme a ella. Ayúdanos hoy, socórrenos, sosténnos, libéranos y danos hoy la fuerza para continuar y avanzar diariamente para agradar a tu nombre y a tu corazón. Te agradecemos por todo lo que nos has dado y nos darás y nos seguirás dando en tu amor, en tu fidelidad y misericordia. Gracias por todo, amado Señor y Salvador. Gracias por tu gran e infinita misericordia. Ayúdanos hoy, ilumina los ojos de nuestro entendimiento y también abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Y asimismo caminar en ellas para agradar a tu nombre y demostrar que te amamos. En Cristo Jesús, Señor amado. Amén y amén. La oración del justo. Este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. El versículo base que tomaremos es 1 Pedro 3:12. Dice de la siguiente manera. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, hay otros versículos que también vamos a hablar, pero vamos a... perdón, solo quiero colocar algo aquí que olvidé. Ok, perdón. Bueno, entonces, como mencionábamos, este es el versículo que estamos tomando de base. Claramente vemos que dice que el Señor está atento en sí mismo a los justos. Y asimismo, no solo estar atentos sus ojos a ellos, sino también estar atento a las oraciones que los justos están realizando. Entonces esto es muy importante de ver o de examinar inclusive, pues porque alguien dirá, pero porque Dios no escucha mis oraciones. Puede ser de que la persona no sea justo, pero también por otro lado es importante ver esto por el hecho de que nos va a motivar saber de qué manera caminar, inclusive si alguien ya está caminando en justicia y se está manifestando como una persona justa, esto también lo puede impulsar a orar más delante de Dios, por saber de que Dios está esperando que esta persona ore. Por eso que posiblemente en muchos de los casos de las personas, cuando Dios constantemente le dice, ora, 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 ora y ora, puede ser de que sea porque Él está siendo una persona justa y Dios quiere comenzar a escuchar sus oraciones, que le es necesario a Dios escuchar las oraciones. ¿Por qué? Porque rectamente o justamente la persona justa va a orar de una manera justa y eso va a ser para gloria de Dios y también para la ayuda de aquellos que lo rodean. Como por ejemplo en el caso de la Biblia menciona acerca de Lot o acerca de Elías, que fueron personas justas y oraron fervientemente. Pero veamos otros versículos para también ver que no solo en este pasaje habla de la oración de los justos. Regularmente cuando se hace referencia a la oración del justo, la oración del justo puede mucho, o la oración eficaz del justo puede mucho, se hace referencia a Santiago. Pero realmente, así como en este caso en 1 Pedro 3:12, nos habla de que es necesario que el justo ore, que Dios está atento a las oraciones del justo y que inclusive Dios está dispuesto a responder a estas oraciones justas. Por ende, hay otros versículos que también hacen referencia a ellos. No voy a colocar todos, pero sí voy a colocar unos dos versículos. Entre uno de ellos también está este de Proverbios 15:29 que dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Ahora vemos este otro de Santiago también. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si vemos estos tres versículos, los tres hablan de lo mismo, de que hay oraciones y que hay justos que oran. Y la oración del justo puede mucho porque él se manifiesta en justicia. Por eso es que la oración eficaz del justo, porque es una oración eficaz, porque él va a orar en justicia y esa justicia va a involucrar el sacrificio de Cristo y el perdón de pecados. Por eso que el pasaje de Santiago habla relacionado a eso, al perdón de los pecados. Por eso dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces está hablando de las faltas, de los pecados, de los errores. Un justo ora para solicitar
prácticamente el perdón de los pecados y la sangre de Cristo, que eso es la ejecución de una justicia. Entonces, ahora, aquí en el Evangelio tenemos el punto de que realmente Dios hace bastante énfasis en relación a los justos. A veces se habla mucho del amor o se habla mucho, por ejemplo, de la fe, pero una de las características primordiales en todo lo que corresponde la Biblia, por así llamarlo Génesis, Apocalipsis, es este punto del justo. Inclusive cuando las personas hablan mucho de santidad o los santos, pero a veces creo yo que la palabra justicia o justo se ha desestimado o se ha menospreciado en muchos casos. Cuando Dios constantemente enfatiza en la persona justo, en la persona el justo o la justicia alrededor de toda la Biblia. Entre uno de ellos, por ejemplo, en el caso de Noé, cuando la Biblia menciona de que Noé era el único justo o íntegro en todo lo que había alrededor. También la Biblia menciona, por ejemplo, en el caso en el libro de, si no estoy mal, de Ezequiel, cuando, no sé si es Ezequiel o Isaías, cuando dice que Dios, si enviaría un juicio sobre la tierra, únicamente estuvieran tres de pie por su justicia. Noé, Daniel y Job, únicamente ellos por su justicia permanecerían de pie. Ni sus hijos permanecerían de pie en esos juicios que si Dios enviara juicio a la tierra como le corresponde, solo ellos tres podrían mantenerse de pie en todo el pueblo. También en el libro de Isaías, cuando se hacen referencia, si no estoy mal, previo al versículo 60, que corresponde al ungimiento del Mesías, habla acerca de que la justicia huyó o el justo se apartó y que Dios por eso iba a castigar por la persona que se apartó, que ya no siguió siendo justo. También la Biblia habla del justo Lot, que también el Abraham cuando ora por interceder habla acerca de aquellos que son justos. Si hubiere tantos justos, tú no destruirás. Entonces vemos que la Biblia constantemente habla de justicia. Inclusive cuando uno cree en Cristo Jesús, la Biblia habla que hay dos cosas cuando uno cree. Que la Biblia habla que cuando Jesús murió en la cruz y nosotros creemos en Él, somos justificados y somos santificados. Dos cosas. No habla solo de la santificación, sino también habla de la justicia. El apóstol Pablo también cuando habla relacionado a la justicia, dice que aquel que ama o aquel que es justo es aquel que ama, porque el que ama cumple con toda la ley, es decir, es justo en todo. Entonces, la Biblia es muy constante a la hora acerca de la justicia. Y lógicamente a veces por nosotros, por la subjetividad o por las ambigüedades que a veces hay en el corazón del hombre perverso, tiende a colocar su justicia conforme a sus propios ojos. Por lo tanto, está agarrando no la palabra, sino que está agarrando sus propios pensamientos o sus propias formas para establecer su propia justicia. Por eso que cuando hablamos acerca de los profetas necios, dice que el necio a sus propios ojos o en su propia opinión es recto su camino. Por lo tanto, nosotros tendríamos que comenzar a averiguar en la Biblia qué es una persona justa. Y claramente saldrán versículos como el hecho que alguien dirá, el justo por la fe vivirá. Y dirá, no, es que para ser justo hay que tener fe. Pero ahí caemos también en otra ambigüedad porque la gente o nosotros pensamos que fe hace referencia a creer que caiga solo fuego del cielo o levantar a un paralítico. Pero la fe no se basa necesariamente en el hecho de que va a llover fuego del cielo, que va a resucitar un paralítico o algo por el estilo. La fe se basa en creer a todas las palabras de Jesús. Por eso dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, al creer en su palabra, independientemente cuál manifestación sea, ya sea de sabiduría, inteligencia, amor, paz, gozo, si yo creo a eso, yo me comienzo a ser una persona justa. Porque estoy creyendo a la palabra de Dios. Por eso dice, y Dios creyó a Abraham. ¿En qué creyó? En la palabra que él iba a dar un hijo. Y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, de que es justo creer en la palabra de Dios. Si yo creo en la palabra de Dios, voy a recibir justicia o voy a ser catalogado como justo. Por eso la Biblia habla de que aquellos que creen en Cristo Jesús son justificados. Y por lo tanto tienen un estatus, por así decirlo, de justos. Porque creen en Cristo Jesús. Por otro lado, habrá personas que dirán, bueno, yo quiero ser, la Biblia habla que el amor es todo y que el amor es justo.
pero a veces lo hacen para evadir el hecho del cumplimiento de la palabra. Pero el hecho del amor, bajo el entendimiento de las Escrituras, es de que el amor es una naturaleza y que esa naturaleza va a manifestar leyes, por así llamarlo, y esas leyes se van a cumplir. Ya hemos hablado en diversas ocasiones de que realmente las leyes que nosotros hemos establecido como humanos se basan de una naturaleza. Por ejemplo, la ley de Newton o la ley de la relatividad, la ley, por ejemplo, que a veces habla de la hidráulica o aerodinámica y un montón de leyes, vinieron en base a cosas naturales o inclusive la gravedad. Ellos vieron y observaron lo que estaba en lo natural y de repente, por ver siempre el mismo comportamiento, establecieron leyes. Y esas leyes se aplican y se usan para diferentes tipos. Es decir, para que un avión vuele, se aplican ciertas leyes de la física para que eso vuele. Pero lo tomaron basado en principios naturales. De iguales en el caso de Jesús o de Dios Padre. Dios vino y de su naturaleza saca y coloca los 10 mandamientos. Entonces, en los 10 mandamientos manifiesta su amor o los otros preceptos o otras cosas que la palabra menciona. Por eso dice la Escritura de que Jesucristo no vino a derogar la ley, vino a cumplir la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas, su fuente o su esencia es el amor. Entonces nosotros, las personas, para evadir el hecho de cumplir la palabra o por el hecho de leer la Biblia o por el hecho de ser estudiosos de la Escritura y un montón de cuestiones, utilizan términos como el amor o términos como la fe para evadir el hecho del aprendizaje de la Escritura. Pero también la Biblia habla de que si nosotros evadimos el hecho del aprendizaje de la Escritura, Dios nos va a cortar de su sacerdocio. Entonces vemos que el punto de la justicia sí claramente es el amor y la fe, porque ambos son propios de una persona justa, pero ambos apuntan a que hay que cumplir con la Escritura, porque ya vimos que la fe es la palabra de Dios, creerla y por lo tanto somos justos. También vimos que el amor viene de una naturaleza y ese amor manifiesta lo que nosotros le conoceremos como leyes para cumplirlas. Esto no lo digo yo, esto lo dice Romanos capítulo 2, cuando dice que el que es gentil por naturaleza hace lo que es de la ley. Pero que las personas que a veces no tienen esa naturaleza y por lo tanto esa naturaleza la tienen que aprender. ¿De dónde la van a aprender? De la ley, es decir, de la palabra de Dios. Por eso era la idea de que tanto el rey como el sacerdote tenían que leer todos los días la palabra para poder cumplir la palabra. Y esto lo habla Deuteronomio capítulo 17, en sus últimos versículos, si no estoy mal, del 17 al 21. Hace referencia, dice que si un rey se sentara en el trono, eso lo dijeron antes de que hubieran reyes. Antes, y eso, por ejemplo, eso fue en Deuteronomio cuando todavía estaba Moisés, y eso pues no había reyes todavía. Los reyes se iban a establecer hasta después, hasta ya con David, pues eran muchos años. Entonces Dios dejó escrito, dijo, si se sentara un rey sobre Israel, ese rey copiará de la ley del sacerdote, es decir, que el sacerdote la tenía que leer, no la tenía por gusto, la tenía que leer, tenía que escribirla a mano, ¿por qué? Porque no había impresoras, como ahora, no había venta de Biblias o ventas de la Torá, o así como ahora hay que puestos de Biblias de todos los sabores y colores. Antes no había, antes tenían que venir a sacar un pergamino de una oveja, de un cuero de un buey o algo tal vez también de algún material orgánico y tenían que escribirlo a mano, eh, literalmente, ¿verdad? Porque no había impresoras. Entonces él tenía que escribir a mano, sentarse y leer todos los días. ¿Para qué? Para que su corazón no se altive, para que aprenda el temor de Jehová y para que sepa gobernar con justicia a Israel. Entonces vemos ahí claramente de que es cierto, el amor es clave, porque también dice que el que ama cumple con toda la ley. Pero también la Biblia habla de que hay que creer a toda palabra de Dios. El problema está que nosotros a veces no amamos en toda plenitud. Sí queremos amar, pero a veces no podemos. La Biblia es la que nos enseña cómo amar. Porque a veces nosotros tenemos muchas cosas que aprendimos de mala manera. Por eso dice la Biblia, de la vana manera de vivir que aprendisteis de vuestros padres. Es decir, que cuando uno entra en el Evangelio, no es como que necesariamente uno ya no puede hacer nada malo. Porque uno tiene cosas que mal aprendió. El ejemplo que a veces yo coloco con respecto para entender esta cuestión de que cuando uno entra en el Evangelio,
Es como una persona que, por ejemplo, es mendiga, duerme en la calle, está sucio, no se ha bañado y todo, pero él tiene, tal vez quiere cambiar. Una persona tal vez de buena posición, con buen estatus, sabio, inteligente y todo, puede recoger a este mendigo y lo puede llevar a su casa, lo viste, le cambia las vestiduras, lo baña, lo rasura todo y lo deja bien bonito. Si yo lo siento a la mesa, él no va a agarrar los tenedores o va a agarrar la cuchara, tal vez con la mano va a comenzar a comer. Y tal vez no se va a sentar bien, sino que tal vez se va a poner de cunclillas en el asiento. Entonces yo tengo que enseñarle, mira, eso no se come así, ¿verdad? Tienes que usar la cuchara, tienes que usar el tenedor. Y ya le tengo que enseñar a cómo usar los instrumentos y también a saber cómo sentarse, porque él ya tiene una forma de vida. Entonces, igual es en el Evangelio, Dios nos santifica, nos purifica, nos trae a su presencia, pero nosotros tenemos que comenzar a quitar ciertas cosas que las tenemos muy arraigadas dentro de nosotros. Por eso que a veces de repente alguien nos dice algo y le terminamos alegando y después nos sentimos mal porque le gritamos, ¿no? O tal vez nosotros somos, o así como en mi caso, a veces cuando yo comenzaba era demasiado pesado para hablar y era muy directo. Entonces a veces la gente se ofendía. Pero ya conforme a los avances, eh, hay un versículo que decía que tus palabras sean sazonadas con sal. Entonces ya comenzaba yo a cambiar un poquito la manera que hablo. Siempre de repente más se le sale más de algo a uno, ¿verdad? Pero a lo que quiero entender es de que la palabra nos enseña, nos comienza a dirigir hacia una justicia, hacia un aprendizaje que teníamos, que hay que desaprender y comenzar a aprender unas nuevas costumbres, si lo queremos llamar de esa manera. Eso lo habla el libro de Isaías, capítulo 1, cuando dice claramente, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Entonces nos habla de un aprendizaje. Es decir, que tenemos que aprender a ser justos. Ya tenemos una posición de justificación y santificación a causa de creer en Jesús, pero eso también se tiene que ser progresivo en el sentido de comenzar a comportarme como una persona justa. Y el Señor me va a comenzar a liberar y a formar y a educar en el camino de justicia. Claramente, a veces nosotros oramos mucho y decimos, Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Y la respuesta es sencilla, no eres justo, no te estás comportando como una persona justa. Una persona justa no oraría de la manera que estás orando. Debes cambiar tu posición o tu identidad para que eso manifieste tus oraciones, porque recordemos de que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, a veces nosotros no estamos orando de forma justa. ¿Por qué? Porque no somos justos. Tenemos que cambiar esa naturaleza, esa identidad en nosotros y traer ese comportamiento o esa manifestación para comenzar a cambiar. Porque recordemos de que basado también en la posición en la cual nos colocan, van a venir también las actitudes correspondientes a esa posición. Por ejemplo, si yo vengo y estoy hagamos de caso una familia. Está el papá y las personas que son solteros, el varón y mujer, porque así los creó Dios, varón y hembra los creó. Entonces ellos comienzan a tener su noviazgo. Ellos tal vez ya llegan a visitarlo cada domingo o cada sábado y tienen esa costumbre. Cuando ellos se casan, a veces sucede que las personas todavía tienen la mentalidad en su corazón y en su mente que son solteros y que pueden hacer lo que quieran, así como estaban en su casa, hasta vez salían y no avisaban y se iban a hacer lo que querían. Y como claramente el otro no, la otra persona no le afectaba al novio, ¿va? O a la novia, ahí lo dejaban. Ah, sí, ahí está. Ya cuando se casan y tienen ese comportamiento, por eso es la idea en teoría de conocerse, ¿va? Ven que el otro hace sus pequeños caos y inclusive la persona, a pesar de estar casado, se comporta como que fueran novios o como que fueran solteros. Entonces no han entendido que ahora es esposo y esposa y el comportamiento tiene que cambiar porque su identidad es diferente. Ah, no, pero yo siempre quiero ser novio. Claro, eso no se pierde, pero también hay una responsabilidad. O inclusive el caso de que una persona viene y tiene hijos ya estando casados. ¿Qué pasa? La persona se comporta como que fuera soltero. Ahí deja a los hijos tirados, sale a otro lado. Igual el papá viene y tal vez se va a juntar con los amigos, se va a trabajar y se le olvida que tiene hijos. De igual manera, cuando también alguien trabaja, cuando alguien está trabajando, tal vez una persona comenzó como tal vez en un puesto muy bajo y tal vez lo ascienden a otra posición. Él si no asimila que lo subieron a otra posición más alta de supervisor, por ejemplo, él tal vez quiere tener el mismo comportamiento que los demás, pero no ha entendido que lo pusieron de posición. Y a veces con ese cambio también vienen otras cosas
que, que, por ejemplo, la vestimenta, tal vez antes, cuando estaba como trabajador, tal vez solo usaba camisas o playeras o tal vez polo, pero por la posición en la que está ahora, que es supervisor, tal vez ya ese puesto le exige que tal vez tenga un saco y corbata, porque ya cambió. También ya no tiene que hablar tan coloquial, sino que tiene que hablar más sabiamente o palabras más inteligentes o elocuentes, por así llamarlo, porque se va a topar con esas personas, tal vez que irlas a visitar o que tratar con gente tal vez de alto rango en posiciones donde tal vez no le van a aceptar una forma coloquial y no van a aceptar un negocio, un montón de cuestiones porque lo van a ver vulgar. Lastimosamente, así se maneja en el mundo. A lo que voy es de que a veces por nosotros no asimilar la posición o la identidad, por lo tanto no asimilamos las actitudes o las palabras que nosotros tenemos. En este caso, el hecho de estar involucrados en el Evangelio ya nos da una posición de buscar la justicia, ser personas justas. Pero por lo tanto no vivimos como tal y es por lo tanto no se van a manifestar en nuestras palabras. Por lo tanto, Dios no nos va a oír. Pero si entendiéramos que, como en este caso nos quiere hacer ver Dios o abrir los ojos, de que Dios atiende, está atento, es decir, no es el hecho de que Dios se acuerde, ay, ahora fulanito, sino es el hecho de que Dios está atento. Bueno, Él es justo, voy a estar esperando que Él ore, porque esa oración se la voy a cumplir. Pero a veces nosotros, porque buscamos más nuestros deseos, no nos buscamos ser justos. Pero esto nos da una gran ventaja, o por lo menos a mí cuando estaba leyendo de alguna manera también me motiva, por así llamarlo, porque si yo soy justo, Dios me va a motivar a orar. Si yo soy justo, Dios me va a decir como que, pedime, decime lo que quieras, yo estoy dispuesto a dártelo porque eres una persona justa. Todo lo que quieras, todo lo que pidas, te lo voy a dar. Inclusive eso lo dice Primera de Juan, cuando habla en uno de esos capítulos, dice, y tenemos esta confianza en Dios, que si pedimos todo en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. ¿Por qué? Porque somos justos. Y claramente en ese contexto, cuando uno lo lee, la persona dice, no, es que usted pida todo en el nombre de Jesús, se le dará. Claro, pero cuando uno lee el contexto del pasaje, cuando lee todo el capítulo, habla acerca de que esa persona dice, pidan porque les va a ser concedido todo, pero cuando dice eso, dice, oren por aquellos que han pecado, para que Dios los restaure. Entonces, pero ahí ya cambió la cosa. Tal vez alguien quería su carro, su casa, o tal vez quería su viaje, ¿verdad? Y que claramente Dios lo puede conceder. Pero lo que está diciendo el apóstol Juan es, ustedes siendo justos tienen la capacidad de interceder por otros para que les sean perdonados sus pecados. Que es lo mismo que habíamos hablado en el caso de Santiago. Confesar los unos a los otros por sus pecados, porque la oración del justo es eficaz. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Señor, te pido por aquella persona para que tenga arrepentimiento para perdón. Inclusive cuando leemos en el libro de Génesis con respecto a Lot, dice que Lot, siendo un hombre justo, él se derramaba en oraciones por causa de la maldad que había. Entonces vemos que esta justicia, Dios, ser una persona justa, Dios va a estar escuchando y estar atenta a las oraciones del justo, porque las oraciones del justo son eficaces. ¿Por qué? Porque Él pide por justicia, y la justicia en Cristo Jesús está relacionada a la salvación. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Y hay un ejemplo que, continuando con esto de la justicia y el cumplimiento de la palabra, que me gustaría leer. Pero antes sí, me gustaría leer este pasaje. Es ese pasaje de Lucas 1 del 5 al 17. Dice de la siguiente manera. 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. 6. Y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en su suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. 12. Y se turbó Zacarías al verle y les sobrecogió un temor.
13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ok, entonces alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver con los justos y las oraciones? Y tiene que ver mucho, porque vemos aquí que había una persona que era un sacerdote llamado Zacarías y también su mujer. Y ambos, dice la escritura, que eran personas justas. Dice 6, ambos eran justos delante de Dios. Y también agrega algo, y andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, que estos justos no andaban divagando en cosas, no andaban pensando en sus propias opiniones, no andaban tenían cuestionamientos raros acerca de la palabra o algún otro tipo de cosas, sino que dice que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y alguien dirá, ok, entendí que ellos eran justos, que ellos vivían conforme a la palabra de Dios. Pero ¿eso qué tiene que ver con la oración? Bueno, si seguimos leyendo, en el versículo 10, creo que es. No sé. Ok, 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Recordemos también que cuando hablamos del incienso, voy a leer el versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y hemos hablado que el incienso son las oraciones de los santos, conforme a lo que habla Apocalipsis capítulo 5. Ahora, veamos acá. Dice el siguiente pasaje 12, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió un temor. 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu oración, ¿por qué fue oída? Porque una persona justa, por cuanto fue una oración justa, fue oída. Pero esto no es solo lo interesante de esto, es decir, lo clave ¿cómo sería? Lo maravilloso de esto no es necesariamente el hecho que le fue contestada la oración, sino la forma en la cual fue contestada la oración, porque dice de la siguiente manera, no temas porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál oración? Sería la pregunta. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Ahora, ellos, recordemos de que Elizabeth era estéril. Entonces ellos estaban orando, Señor, te pedimos por un hijo. Señor, espero que Elizabeth dé un hijo. Yo quiero tener un heredero tuyo. Y claramente Dios se lo pudo haber dado. Y tal vez ni siquiera hubiera aparecido en la escritura. Pero lo relevante de esto es de que este hijo sí aparece escrito en las escrituras. Y lo interesante es lo siguiente. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de tu nacimiento. 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. 17. Perdón, así. Okay. 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos. Otra vez, justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, lo interesante de esto es de que Dios le contesta con un hijo, que este hijo hará hacer volver a las personas al camino de justicia. Esto que nos quiere dar a entender, porque alguien dirá, bueno, eso fue para mí, pero yo ya tengo hijos. O yo ya, pues no tengo ese problema que tenían ellos. Pero realmente lo que quiero dar a entender acá con nosotros es de que cuando nosotros somos justos y estamos buscando orar, porque un justo va a buscar la salvación, va a orar para que las personas para glorificar el nombre del Señor y las personas entren en una salvación, inclusive para el hecho de decirle, Señor, mira, tu venida está pronta.
Ayúdanos, por favor, Padre, para prepararnos, para que nosotros sepamos cómo predicar el Evangelio, cómo darle gloria a tu nombre, cómo anunciar a las personas para que sepan que tu venida está pronta y también que las personas sean libres de una condenación eterna. Entonces lo que Dios va a proveer, en este caso a causa de una oración justa, va a ser un espíritu como el de Juan el Bautista, como el de Elías. ¿Para qué? Para que podamos preparar el camino del Señor. Entonces vemos cómo contesta Dios una oración tan ferviente. Y esto no solo en este caso, sino cuando hablamos de Elías, que oró fervientemente. Y en este caso vimos que él era justo y que también aquí habla de justicia, relacionado a que si oramos en justicia, Dios nos va a proveer de una unción para preparar el camino del Señor, para hacer volver el corazón de las personas, para que las personas crean el Evangelio, para que las personas se vuelvan de su camino, porque hay personas también que tal vez se apartaron por un tiempo del Evangelio y ellos vuelvan. O si hay personas que necesitan una restauración o una empujón, por así decirlo, profético, para que ellos se entreguen a un avivamiento en Cristo Jesús y que todos nosotros así juntamente preparemos el camino del Señor Jesucristo para su venida y que constantemente estemos señalando, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos de que la oración del justo por eso es efectiva, por eso vemos de que a ellos no solo le dijo Dios, bueno, ahí te va a dar tu bebé y hay un bebé más dentro de la lista que Dios tal vez ha dado, sino que este bebé iba a ser Juan el Bautista. Y esto es importante por el hecho de que recordemos que la Biblia dice que la concupiscencia da a luz el pecado y el pecado cuando es concebido da a luz la muerte. Es decir, de que nosotros haciendo maldades o haciendo estragos, lo único que nos espera es una muerte o una manifestación de tinieblas. Pero en este caso, como el justo piensa según la justicia, como también la palabra lo dice, este justo va a invocar el nombre del Señor para salvación en su clamor, que también el pasaje que habla, el que vimos de Primera de Pedro, cuando Pedro habla que Dios está atento a las oraciones del justo, eso lo saca de un, si no estoy mal, de un Salmo 34, donde dice que Dios escucha el clamor del justo. Entonces, este clamor está dando a luz la revelación y la vida de lo que es aquel que va a preparar el camino del Señor Jesucristo. Entonces, por eso esto nos puede motivar a muchos a buscar ser justos, para estar rogando, Señor, ven pronto y ayúdanos a preparar tu camino. Y al lograr eso, Señor, ayúdanos a estar preparados para tu venida, Señor, ayúdanos para predicar el Evangelio, para estar preparados, para que también preparar a tu novia, para que esté limpia y resplandeciente, y todo lo que corresponde a la Biblia, como en el caso de Esther, de aquellos ministros que prepararon a Esther, indicando también a Esther la justicia o la obediencia, la preparación, y todo ello va a servir a nosotros. Dios nos va a hacer, nos va a proveer de un espíritu para poder preparar el camino de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también para nosotros estar preparados para ello, porque dijo Dios, ok, Él está orando en justicia, Él está orando en amor, Él está orando conforme a lo que yo quiero, voy a estar atento a su oración. Y le voy a proveer, no con, bueno, ahí está, te lo voy a dar, o te voy a dar un ministerio, sino que te voy a proveer de todo lo necesario espiritualmente para que prepares el camino para mi venida, para hacer lo mismo que hizo Lot, ¿verdad? Estar clamando y rogando porque miraba que había una perversión alrededor y Dios lo que hizo fue darle a Lot un arrebatamiento, porque cuando vemos en el caso de Lot, vemos eso, un arrebatamiento, porque él lo saca de Sodoma y Gomorra, que eso hace referencia al arrebatamiento de la iglesia, saca a Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra va a ser destruida, y eso lo habla la Biblia en el libro de Apocalipsis, cuando la Biblia menciona que Jesucristo fue crucificado en Sodoma y Gomorra y en Egipto. Entonces, por esa causa, nosotros, si somos justos, Dios va a estar atento a nosotros. Por eso nos puede motivar a nosotros a comenzar a buscar cumplir la palabra, en el sentido, Señor, ayúdame, motívame para yo estar cumpliendo tu palabra, porque yo sé de que si yo soy justo, voy a orar a ti en justicia y tú me vas a motivar a acercarme más en oración, y también toda oración que yo te clame, tú la vas a cumplir. Y uno va a ver poderosamente la mano de Dios, inclusive comenzarse a sorprender, porque uno dice, bueno, oré y se cumplió lo que le pedí al Señor. Pero ¿es por qué? Porque dijo, bueno, tu oración me agrada, tu oración va conforme a mi voluntad, va conforme a mi justicia, va conforme a la glorificación de mi Hijo Jesucristo, ahí va. Y por lo tanto uno ya no es que va a pedir casa, carro, fama o un montón de cosas que a veces se le pueden pasar por la cabeza a uno, sino uno comienza a pedir oraciones
sustanciales, como ya hablamos de esa vez en su momento. Oraciones verdaderamente justas, porque uno también sabe, inclusive también lo motiva a orar, uno dice, bueno, yo sé de que si yo ahorita me pongo de rodillas o levanto mis manos y yo oro justamente, oro en una justicia, que eso es orar también en el nombre de Jesús, Dios lo va a cumplir. Claramente también lo va a cumplir a su tiempo. Como en este caso, cuando Zacarías ora con Elizabeth, pasaron varios años en que le dieran el hijo, ¿verdad? No fue que él también solo oró un poquito. En el caso también de Abraham, cuando Dios dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, recordemos de que también nuestra fe es probada. Es decir, no es solo el hecho de que, yo tengo fe. La fe de nosotros es probada. Y a veces Dios la prueba en años. No necesariamente a veces Dios prueba nuestra fe de que, me cree y ahí se lo va a cumplir. A veces cuando Dios nos dice algo, pueden pasar muchos años en que eso que le pedimos o eso que Él nos dijo se cumpla. ¿Por qué? Porque Él está probando nuestra fe. Él está viendo si nuestra fe es tan preciosa como el oro, por eso la pone a fuego, bajo prueba. Por eso la fe de Abraham fue una fe bella, por así llamarlo, porque Dios probó a Abraham no solo por 25 años, porque recordemos que según la Biblia, Dios le dice a Abraham a los 75 años, mira, te voy a dar una heredad a tu hijo. Y de ahí a los 100 años pasaron 25 años. Es decir, que Abraham estuvo 25 años de que yo le dijo la promesa. Mira, y por eso le decía, mira, Señor, la promesa, y la promesa, y la promesa. Espera, momento, Abraham, espera. 25 años en que viniera la promesa de su hijo Isaac, que realmente no era la promesa completa, en el sentido del cumplimiento completo, porque realmente cuando le dijo, de tu simiente te daré un hijo, una heredad, no ha estado hablando necesariamente del todo de Isaac, sino que estaba hablando de Jesucristo. Por eso en Romanos dice que no hablaba de las simientes como muchas, sino de tu simiente como una, haciendo referencia a Jesús. Pero él fue probado, no solo fue probado en los 25 años, sino que después, a los 8 años, en el cumplimiento de lo que fue la madurez de, por así llamarlo, de su hijo Isaac, también le dice, ve y sacrifícame y dame a tu hijo un holocausto. Con lo cual él también mencionó, dijo, ok, está bien, lo voy a dar, porque sé de que si yo sacrifico a mi hijo y como sobre él estaba la promesa, Dios, cuando sea quemado hasta lo sumo, de entre la ceniza lo va a resucitar. Entonces, por eso es que la fe de Abraham fue probada a fuego y por eso que es una fe preciosa y por eso ponen los hijos de Abraham. Porque nuestra fe está cimentada, o la fe de Abraham está cimentada en la resurrección. No lo digo yo, lo dice el libro de Hebreos. Como dijo un hermano, si se quiere ir a pelear, peléese con el escritor de Hebreos. Entonces, la palabra nos enseña que él era una persona justa porque creyó a Dios en todo lo que él dijo. Jesús dijo tal cosa, lo creyó. Y no solo en eso, porque alguien dirá, no, es que eso yo creo a Dios cuando me habla y cuando me profetiza. No. Detengámonos ahí porque también la palabra menciona, cuando va relacionado a Abraham, que dice que Abraham creyó a todos los mandamientos y decretos que Dios le dijo. Alguien dirá, pero ahí no, eso pasó hasta Moisés. No. Eso lo dice la palabra en la escritura. Menciona de que Abraham fue obediente a los mandamientos. La pregunta es cuándo se los dieron esos mandamientos. Recordemos que la palabra enseña de que Dios coloca en la mente y en el corazón los mandamientos para que nosotros lo cumplamos. Y por eso es el nuevo pacto. Entonces, a lo que voy es de que a veces nosotros podemos decir, no, es que yo le creo a Dios porque me profetizó, porque yo escuché una prédica, pero por eso nosotros debemos sujetarnos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Cuando vemos la palabra es Dios hablándonos en la palabra. Y si nosotros entendemos de que si nosotros cumplimos esa palabra es una forma de mostrarle que le amamos, nos va a ayudar. Y también el hecho de cumplir la palabra es llenarnos del amor. Esto lo dice 2 de Juan, porque dice, y este es el amor, que cumpláis mis mandamientos. Y este es el mandamiento, que caminéis en amor. Está hablando de que el amor va relacionado al cumplimiento de la palabra. Y como alguien dirá, no, es que la clave de la justicia es el amor, claramente. ¿Y el amor qué dice? El amor dice, cumplir mis mandamientos. Porque el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, por esa razón, busquemos ser justos. Es decir, busquemos el cumplimiento de la palabra de Dios para ser formados a la semejanza de Cristo Jesús, para que todo lo que le pidamos nos sea dado. Ese todo que le pidamos corresponde a lo que hemos mencionado, a la solicitud del Espíritu Santo. En este caso,
oramos, Dios nos va a enviar, por así decirlo, un avivamiento, un espíritu como el de Elías para preparar el camino del Señor. Si nosotros oramos en justicia, vamos a orar para que Dios le perdone los pecados a otras personas, para que Dios traiga restauración sobre otras personas, y Dios lo va a hacer, porque eso es su justicia, el perdón de los pecados para que crean en Cristo Jesús. Claro, alguien dirá, no, pues sí, yo quiero que me ayude en mis estudios. Dios lo puede hacer, pero para gloria de su nombre, no para gloria de la otra persona. Para que sea uno testimonio y decir delante del colegio, la escuela, yo le oré a Dios y Dios hizo su obra. Así como un testimonio, un hermano de un retiro que fuimos allá a El Salvador, que él contó, y él decía de que le estaba yendo mal en los cursos. Y él, creo que si no estoy mal, comenzó a decir en la clase, y decía, Señor, yo bendigo mis notas, decía él, y oraba, decía, Dios bendigo mis notas. Y la gente decía, pero cállate, ¿va? No, no, ¿cómo se llama? Deja de estar orando así, ¿verdad? Y él se ponía ahora, Señor, yo bendigo mis notas, y se fue a estudiar. O sea, no, tampoco fue que oró y no estudió, ¿verdad? Sino que fue a estudiar porque le estaba yendo mal. Pero de repente dice que cuando ganó el curso, y todos se quedaron sorprendidos de que vos ganaste el curso. Sí, porque yo bendije mi nota, le pedí al Señor y el Señor se glorificó. Y en mi caso también pasó en la universidad. Regularmente yo tenía una costumbre que era que antes de comenzar el semestre, yo le decía al Señor, me rodeaba, le decía al Señor, mira, te entrego mi semestre. Aquí está, este semestre es para ti, es tuyo. Cuando yo hacía eso, mi semestre, aunque ganaba, aunque sea raspado, pero yo ganaba. Pero a veces había momentos que se me olvidaba. Es decir, que de repente, como a los 3 meses del semestre, me recordaba, se me olvidó entregarle al Señor mi semestre. Y regularmente ese semestre perdía más de algún curso o sacaba alguna retrasada. Y pues me di cuenta después, ¿verdad? Pero en el sentido de que cuando no lo hacía me pasaba eso. Pero a eso es lo que voy. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos pregunta a nosotros, ¿cómo pudiste o qué consejo me darás para salir de la universidad? Que eso a veces le pueden preguntar a uno. Y uno le puede decir, mira, yo te aconsejo de que cada vez que comienza el semestre le entregues a Jesús tu curso, porque Él se va a encargar de hacerlo, de ayudarte y de apoyarte. Claramente tienes que estudiar, pero Dios te va a ayudar, porque uno está glorificando a Dios, uno está siendo justo en darle la gloria a Él, diciéndole que el único camino es Él, ¿verdad? O como en otros casos que también me ha pasado, cuando hay personas que me dicen, mira, yo he querido dejar la universidad o ya no quiero seguir estudiando. Yo le digo, mira, yo pasé por lo mismo, yo quería tirar la universidad. Que inclusive recuerdo que mi papá me dijo una vez, mira, no, mijo, no quiera dejar la universidad, siga adelante y todo eso. Y recuerdo muy bien que yo en la iglesia, cabal hubo una cuestión así como una cuestión de universitarios. Y cabal un pastor dijo, porque yo me estaba cuestionando si quería seguir o no. Y un pastor dijo, sigue la universidad, gratúate. Y todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Entonces, conforme a eso yo seguí en la universidad y claramente, pues, cuando alguien me pregunta, le digo, mira, seguí, el Señor te va a ayudar, inclusive el Señor te puede motivar a seguir adelante en la universidad y Él va a hacer muchas cosas, porque también pasaron muchas cosas en el testimonio que yo tuve con, con el hecho de graduarme en la universidad. Pero a lo que voy es esto, de que si uno pide en justicia para glorificar su nombre, para entregarlo todo al Señor, Dios lo va a hacer. Es más, Dios va a estar constantemente atentos. Y puede ser que constantemente alguien nos diga, mira, ora, 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 ora. Pero a veces uno no entiende por qué. Y una de las cosas puede ser que Dios lo considera a uno por justo, porque como vimos en este caso de Elizabeth, decía, Dios tenía por justos a Zacarías y a Elizabeth. Entonces, en este caso, por lo tanto, Dios puede tomarnos a nosotros por justos, por haber creído en su palabra, por haber creído en Jesucristo. Y por eso que nos están incentivando y uno puede decir, es que esta persona ya me tiene desesperado, que a cada rato me dice que ore, ¿verdad? Pero realmente no es Él, es Dios a través de Él, porque sabe Dios que nuestras oraciones van a ser justas y Él quiere responderlas. Entonces, busquemos primeramente no solo orar, sino también primeramente busquemos también tener el comportamiento injusto para que la abundancia del corazón en la boca. No quiero decir de que no dejemos de orar, sino que esto nos puede impulsar a orar de mejor manera, porque Dios va a necesitar de que oremos para que Él comience también a responder estas oraciones para perdón de pecados, para restauración de la iglesia, para la venida de su Hijo Jesucristo, para la preparación de camino, para la restauración de la doctrina y así sucesivamente sobre todas aquellas oraciones que están dispuestas él a anunciar. Recordemos que este caso del hecho de que Zacarías y Elizabeth querían tener un hijo
Puede ser aquellas personas o aquellos ministros que tal vez oran, leen la palabra, predican y tal vez no hay nada de gente en la iglesia ahora. Y uno dice, pero ¿por qué no está pasando nada si yo estoy predicando conforme a la verdad, estoy orando? Y uno le pide al Señor, Señor, te pedimos por un avivamiento. Y aparentemente todo seco, ¿verdad? Todo sin nada. Pero es porque Dios está esperando el momento preciso para poder otorgar la capacidad de que reciban a un Elías. Es decir, a aquel que va a ayudar para que se encienda el fuego del avivamiento para señalar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Me entiendes? Entonces, por eso no tenemos que desistir de orar, no tenemos que desistir de las cosas, aunque las cosas no se vean como uno quisiese, pero es porque Dios está esperando un tiempo, nada más, para que el tiempo señalado venga y se manifieste. Pero tenemos que perseverar en justicia, siendo irreprensibles en el mandamiento de Dios y siendo diligentes en nuestras oraciones delante de Cristo Jesús. Entonces, por esa razón motivo a todos, uno, para que se arrepientan y se conviertan en sus malos caminos, porque la palabra enseña eso, de que si alguien es impío se vuelve a su camino, si alguien es transgresor o incrédulo o pagano o se ha ido en pos de otros dioses, que retorne de su camino y que comience a ir en el camino de santidad, comience a buscar el cumplimiento de la palabra para ser un hombre justo y que todas sus oraciones, por tanto, no solo Dios la va a oír, sino que va a estar atento y lo va a impulsar a orar y escuchar sus oraciones y por lo tanto también tener una comunión con aquel que es justo y una intimidad verdadera con el Dios de nuestra salvación. Por lo tanto, sigamos adelante y seamos perseverando, como dice la palabra, el justo sigue en su injusticia, en su justicia. Entonces, Dios lo bendiga. Vamos a finalizar con esto para que Dios nos ayude a prestarle mucha atención a la palabra y andar este camino de justicia, ya sea en la fe, en el amor, en el camino de la palabra, en el cumplimiento del mandamiento, para manifestar esta identidad de justos y por lo tanto saber que Dios está ahí dispuesto a estarnos oyendo a nuestras oraciones, dispuesto a cumplirla. Lógicamente también Él lo va a galardonar conforme a la oración, ¿verdad? Por eso en este caso a Elías y Zacarías le había podido dar un hijo, ahí está tu hijo y se acabó. Listo, pues ya te lo di. Pero realmente Dios no hizo eso. Dios los galardonó tan grandemente con darles la manifestación de Juan el Bautista, aquel sobre el cual se le mencionó que era el Elías que habría de venir. Lógicamente también podríamos nombrar el caso de María y de José, porque también la Biblia menciona, dice, y José por cuanto era justo. Y claramente también dice, María llena eres de gracia. Y también le dieron a aquel que es justo, ¿verdad? Pero menciono este caso de Elizabeth y también de Zacarías, porque ellos lo que le dieron era para preparar el camino para el Señor Jesús. Entonces, también por la solicitud aquí que mencionan de que eran justos y el sacerdocio y todo lo que correspondiente a ello. Entonces vamos a finalizar y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para que tú nos ayudes a ser justos delante de ti, para que tú nos ayudes a estar en tu benevolencia, en tu verdad, en tu gracia, para que nos ayudes a caminar el camino de la verdad, siempre con el amor y con la fe de tus palabras, la palabra que tú has colocado en nuestra mente y nuestro corazón y que también has otorgado por medio de las Escrituras, para ser tomados por justos y también para glorificar tu bello y santo nombre. A ti sea la gloria, amado pastor y rey. Gracias, amado rey, porque tu cetro es cetro de justicia y que tú nos has brindado este camino de santidad. Gracias, León de la tribu de Judá, por tu gran amor y tu gran sensatez y benevolencia. Abre nuestros ojos y ayúdanos a caminar en camino de justicia y santidad. Y ayúdanos a entender de que tú quieres oír nuestras oraciones, que estás atento a la oración del justo y que el justo claramente puede pedir para que alguien lo traiga en arrepentimiento para salvación y tú escucharás desde los cielos porque tú andas buscando a alguien que se ponga en la brecha para orar, para interceder, para que no sean destruidos. Y por lo tanto tú provocarás salvación, tanto como la intercesión que ejecutaba Abraham, como la intercesión que ejecutaba Lot, para traer salvación y por lo tanto una manifestación de tu bondad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre de Jesucristo, queremos hoy declarar delante de ti que hemos pecado, que hemos hecho lo malo y que queremos caminar por camino de justicia, sabiendo que al hacerlo, tú borrarás todas nuestras impiedades, todas nuestras transgresiones, porque caminaremos en camino de justicia ahora, sabiendo que solo en Jesús tenemos salvación, que solo en Jesús tenemos perdón de pecados y que solo en Jesús podemos caminar por este camino de justicia.
Te damos las gracias porque lo diste en sacrificio para reconciliación en la cruz y que también por ello la resurrección para nosotros tener una vida eterna y caminar en esta vida creyendo en el resucitado y en el crucificado. Te damos las gracias, amado pastor. Creemos que tú lo resucitaste entre los muertos y lo declaramos hoy como Señor y Salvador y pidiendo que restaures también nuestras familias, nuestras casas y nuestras vidas y que nos alientes y nos fortalezcas para caminar en esta tu verdad. En Cristo Jesús te lo agradecemos, amado Padre. Amén y amén.